¿Qué tal? Vamos a continuar con los ejercicios de la guía de la UAP para el ingreso a la preparatoria. Recuerden que no es una guía oficial, sin embargo, son ejercicios de práctica muy similares a los que podrían venir en su examen de admisión. ¿Vale? Recuerden suscribirse, compartir este video y bueno, reproducirlo tantas veces sea necesario para que comprendan los ejercicios que vamos haciendo. Vamos a continuar ahora con el ejercicio número 24, ¿de acuerdo? El ejercicio número 24 que dice: las manecillas de un reloj apuntan justamente al 3 y al 12, ¿ok? Entonces tenemos un reloj analógico de los viejitos, ¿verdad? Que apunta directamente una manecilla al número 3 y la otra manecilla al número 12, ¿de acuerdo? Entonces no sabemos cuál manecilla es la de las horas y cuál manecilla es la de los minutos, pero yo lo pongo de esta manera, haciendo entender que son las 3 de la tarde. Si la manecilla chiquita apuntara al 12 y la grande apuntara al 3, entonces serían las 12:15. Aquí en este momento vamos a seguir leyendo el problema y nos vamos a dar cuenta que no nos importa la hora, ¿vale? Sino más que nada lo que nos importa es la abertura o el ángulo que se forma entre esas dos manecillas. Entonces voy a continuar leyendo. Dice, entonces apunta al 3 y al 12. Dice, si los números que indican las horas están igualmente esparcidos, ¿cuántos grados mide el ángulo formado por las manecillas? Ok, entonces, bueno, nos plantea que las marcas, ¿verdad? Que indican las horas, si nosotros completamos el reloj, pues lo tenemos de esta manera. Ajá. Así, de las 12 a las 12, nos dice que cada una de las marcas que indican las horas, cada uno de los números que indican las horas, tienen la misma abertura. Es decir, el ángulo que se forma entre el 12 y el 1 es el mismo que se forma entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 11 y 12. Tienen la misma abertura. Ajá. Entonces, nos está preguntando ¿cuál es el ángulo que se forma entre las dos manecillas que dibujé al principio? Es decir, el ángulo que se forma entre el 3 y el 12. Obviamente, visualmente podemos darnos cuenta que el ángulo que se forma es de 90 grados y la respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos un círculo completo, el ángulo que se forma, el ángulo de giro completo, es de 360 grados. Eso lo sabemos perfectamente todos. Si nosotros dividimos este círculo en cuatro partes iguales, cada uno de los ángulos que se forma mide 90 grados. Es decir, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados. Para que la suma de los cuatro ángulos me dé 360 grados. Ahora, si ustedes son muy observadores, el reloj, el 3 está en esta posición y el 12 está en esta posición. Y entonces, si vemos el ángulo que se forma entre el 3 y el 12, pues es en efecto de 90 grados, ¿de acuerdo? De 90 grados. Si lo quisiéramos ver de otra forma, y queremos ver, por ejemplo, en cuántos ángulos se forma mi reloj o forma mi reloj completo, pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si nosotros dividimos 360 grados entre 12, significa que cada ángulo que se forma entre un número y otro es de 30 grados. Cada ángulo que se forma es de 30 grados. Serían 30 más 30 más 30. ¿Cuánto es? 90 grados, ¿vale? Entonces, de la manera que ustedes lo vean, la respuesta correcta es el ángulo que se forma, es de 90 grados. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio que en su guía está marcada en el inciso A. Recuerden que en la descripción de este video está el archivo de donde tomo los ejercicios para resolverlos. Cuando termine estos ejercicios de este archivo y cree más videos con otros ejercicios, igual les pondré el documento de donde pueden descargarlo y
ponerse a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, así de fácil se resuelve este problema. Vámonos con el problema número 25, ¿de acuerdo? Problema número 25. Entonces, no dejen de estudiar, no dejen de practicar, porque si bien es cierto que tienen tiempo para seguir estudiando, pues no se confíen, hay que echarle todas las ganas del mundo, ¿sale? Bien, problema número 25. ¿Qué nos dice el problema 25? Vamos a ver. Dice, en la figura anterior, ok, viene una figura, vienen dos triángulos, los voy a anotar, ok. Dos triángulos. Ok, vienen dos triángulos. Este triángulo tiene ángulos A, B y C. Y este tiene D, E y F. Tiene aquí de medidas R, S y 6. R, S y un 6. Y de aquí tiene 10, 8 y 12. Ok, dice, en la figura anterior, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, es decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo DE y F, ¿ok? Eso es importante saberlo. Nos dice, ¿cuánto miden respectivamente los lados R y S del triángulo ABC? Ok. Vamos a ver. Este tema corresponde a el tema de semejanza de triángulos, ¿ok? Semejanza de triángulos. Por si le quieren echar una investigación, ese es el tema que tienen que trabajar. Semejanza de triángulos, ¿vale? Dos triángulos son semejantes cuando comparten, digamos que la misma figura, ajá, comparten la misma estructura, un triángulo con otro, pero son los lados de un triángulo son mayores o menores que el otro de manera proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este lado aquí mide 6 y este lado aquí mide 12, significa que aquí hubo un aumento del doble. Ajá, aquí por ejemplo hubo un aumento del doble. Y eso significa también que si este lado aumentó al doble, este lado también debió de haber aumentado al doble y este lado también debió de haber aumentado al doble. Ajá, en esa misma proporción. Y entonces ya tendría yo dos triángulos semejantes. Ahora, por ejemplo, si este triángulo de aquí, lo hubiera reducido a la mitad, por poner un tercer triángulo de ejemplo, entonces el 6 lo dividiría entre 2 y me daría 3. Ajá. Y aquí cada uno de estos lados también lo tendría que dividir en 2. Este lado S lo tendría que dividir en 2 y me daría una medida. Y este lado R también lo tendría que dividir entre 2 y me daría otra medida. Y se formaría otro triángulo que es semejante a este y que es semejante al de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso tiene que ver la semejanza de triángulos. Algunos los conocen como triángulos a escala, ¿de acuerdo? Triángulos a escala, porque se pareciera que tienen la misma forma, solamente el tamaño de los lados es lo que varía en cada uno de ellos. Y bueno, en el caso de los triángulos semejantes, ¿verdad? Hay una ley, ajá, hay un teorema más que nada, hay un teorema que me permite relacionar los lados de un triángulo con los del otro, ajá, obviamente que sean los lados proporcionales. Por ejemplo, el lado 6, como está horizontal, este es proporcional al lado que vale 12 del otro triángulo, porque los dos están de manera horizontal. Este que está en diagonal ascendente, que está representado por R, es proporcional al lado que vale 10 del otro triángulo. Y finalmente el lado que es el lado S, que está con diagonal descendente, es proporcional al lado que mide 8 en el otro triángulo, ¿vale? Entonces hay un teorema que, insisto, se llama teorema de Tales y que me permite relacionar esos lados. Pero una manera práctica, porque aquí lo importante no es
cómo resolverlo o las diferentes maneras de resolverlo, sino resolverlo de una manera rápida y práctica, porque lo que menos tienen en el examen es tiempo. Entonces, una manera práctica de poder encontrar el valor del lado R y el valor del lado S es primero hacer una comparación entre los dos lados proporcionales que se conocen. Por ejemplo, aquí tenemos como inciso el lado 6 y el lado 12. Este lado 6 y este lado 12, como están en la misma estructura, ¿verdad? Ambos están horizontales, entonces hay una relación directa de proporcionalidad entre ellos. Y entonces, si yo averiguo cuál es esa relación que hay entre este lado y este lado, entonces voy a poder averiguar las relaciones que va a haber entre R y 10 y entre S y 8 para poder encontrar las medidas de estos dos lados, ¿ok? Espero estarme explicando, si no pues hay que echarle otra reproducción a este videito para que amacice, mis chavos, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa relación normalmente se obtiene de una multiplicación o de una división. En otras palabras, aquí si yo tengo un 6 de este lado y acá tengo un 12, significa que para que yo haya llegado a este 12, debí de haber multiplicado el 6 por un 2, ¿de acuerdo? Si yo multiplico el 6 por un 2, me da el 12. En otras palabras, u otra manera de verlo, para que yo el 12 lo convierta en 6 o lo transforme en 6 o lo reduzca a 6, debí de haber dividido ese 12 entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, 12 entre 2 me da 6. Y como les mencioné hace rato, los lados del triángulo menor son proporcionales a los del triángulo mayor, ambos son semejantes y el factor de conversión es el mismo para todos los lados. Es decir, que si yo aquí al 12 lo dividí entre 2 para que me dé 6, al 8 lo debí de haber dividido entre 2 para que me dé el valor de S. Por lo tanto, ¿cuánto vale S? 8 entre 2 me da 4. ¿Ya vieron? Así de fácil. Y por lo tanto, 10 entre 2 me da 5. ¿De acuerdo? En otras palabras, 6 por 2, 12, 5 por 2, 10, 4 por 2, 8. ¿De acuerdo? Los tres lados del triángulo pequeño se tuvieron que multiplicar por 2 para que entonces me dieran los valores de los lados del triángulo mayor. Esa es una manera rápida de encontrar los valores de un triángulo semejante a otro, ¿vale? Estas propiedades se aplican siempre y cuando los triángulos sean semejantes. Por eso es que el problema nos los especifica desde un principio, que los dos triángulos son semejantes. Y entonces así tenemos los valores de R y S. R vale 5 y S vale 4. Y esa respuesta se encuentra en el inciso A. ¿De acuerdo? En el inciso A, 5,4. Primero el valor de R y luego el valor de S. Porque si se dan cuenta, el inciso D trae las respuestas 4 y 5, pero las trae al revés. Está dando a entender que R vale 4 y S vale 5, y no es cierto. R vale 5 y S vale 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Así es como encontramos las medidas de los lados en dos triángulos semejantes. Entonces pónganse truchas, no es tan complicado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vámonos con el problema número 26. ¿De acuerdo? En mi canal tengo otros videos de semejanza de triángulos, por si les quieren echar un ojo, búsquenlos. Ahí están en la lista de reproducción de Matemáticas 2. Los tengo ordenados por semestres. Este tema de semejanza de triángulos normalmente se ve en prepa, en segundo semestre, y en matemáticas de la secundaria, pues se ve en tercer año, ajá, o en segundo año, dependiendo cómo esté estructurado tu plan de estudios. Así que bueno, échenle coco, ustedes pueden aprender mucho más que esto, ¿de acuerdo? Número 26, entonces ahora nos vamos con este ejercicio
tan bonito y suculento, que dice lo siguiente. En la figura anterior, ok, vamos a dibujar la figura anterior, es un círculo, ok, es un círculo que tiene un radio de 1.5 centímetros, ok. Este es el radio, la línea que va del centro a cualquier extremo de la circunferencia, ¿ok? Ahí está, entonces tenemos esa figura y nos dice, de acuerdo a la figura anterior, se muestra un círculo cuyo radio es 1.5 centímetros. Dice, halle la medida aproximada en centímetros de la circunferencia, ¿ok? Nosotros de entrada tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia. Recordemos que la circunferencia es el contorno de esta figura. La circunferencia es todo lo que rodea, contornea a esta figura. El círculo es todo el relleno, ¿ok? El círculo es todo el relleno, toda el área, ¿ok? En otras palabras, el círculo tiene área, pero la circunferencia no tiene área. La circunferencia lo que tiene es una longitud o un perímetro, ¿de acuerdo? Entonces aquí el problema número 26, lo que me pide es la longitud o la medida en centímetros de la circunferencia. Es decir, nos está pidiendo el perímetro de la circunferencia. Es decir, ¿cuánto mide, mi estimado profesor, todo el contorno de este círculo? Todo lo que voy a señalar de rojo. ¿Cuánto mide, mi estimado profesor Longaniza? Ajá. Entonces, ¿cómo voy a calcular el perímetro de ese círculo? Bueno, yo lo que necesito es primero el radio, porque el radio lo voy a utilizar en la fórmula. Ajá. El perímetro, en el círculo, el perímetro curiosamente se calcula con una fórmula que es 2 por pi por R, donde R es el radio, ¿sale? En algunos libros viene así la fórmula, multiplicación de 2 por pi por R, y en algunos otros libros viene la multiplicación de pi por el diámetro, ¿ok? Pi por el diámetro. Ahora sí que no sé cómo se los hayan enseñado en la secu, ajá, pero cualquiera de las dos fórmulas funciona para calcular el perímetro de una circunferencia, pero de manera global es más aceptada esta fórmula, puesto que esta depende del radio y el radio es un dato que ya me está dando el problema. En este caso el radio vale 1.5 centímetros. Si el problema me diera el diámetro, entonces a lo mejor me sería más práctico utilizar la otra fórmula, la de pi por diámetro, ¿ok? Pero bueno, en este caso me da el radio y la voy a utilizar así. Ahora, lo único que tengo que hacer es una simple sustitución y una multiplicación de tres números. No requiere mayor ciencia esto. Entonces, perímetro es igual a multiplicar 2 por 3.1416 por el radio que vale 1.5. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el valor de pi yo lo tomé como 3.1416 porque eso fue lo que me enseñaron en la secu. Pero algunas veces en los exámenes les piden que lo tomen como 3.14. Ajá. Entonces, si el examen o el ejercicio les dice, oye, quiero que tomes pi como 3.14, pues lo tomas como 3.14 porque así lo utilizaron para obtener la respuesta correcta, ajá, que tendrá que aparecer en alguno de los incisos del ejercicio. Pero si no les dice cuánto tienen que tomar o con cuánto tienen que tomar el valor de pi, entonces utilícenlo como 3.1416, ¿ok? Para tener una mejor exactitud en los resultados de sus ejercicios. Entonces, pues hay que multiplicar, ¿verdad? Hay que multiplicar 2 por 3.1416 y ese resultado por 1.5, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor para mí es más práctico multiplicar 2 por 1.5 y 2 por 1.5 pues me da 3, ¿verdad? Y luego multiplicar ese 3 por 3.1416. No importa el orden en el que los multiplique, entonces lo importante es que haga las multiplicaciones, todas las multiplicaciones, ¿no? Y entonces haciendo esas multiplicaciones voy a tener que me da un perímetro de aproximadamente
9.424 centímetros, ¿ok? Porque estamos trabajando en centímetros y el perímetro es una longitud, no es una área, por eso es que el perímetro va en centímetros, no en centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Y esta es la respuesta correcta de este ejercicio, que en su guía se encuentra en el inciso D, ¿vale? Entonces, nada más como recordatorio, apréndanse esa fórmula para calcular el perímetro de la circunferencia. No es la misma fórmula que la del área. Recuerden que la del área es pi por radio al cuadrado, ¿ok? Nada más para que lo tomen en cuenta y no la vayan a regar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video. No dejen de estudiar, muchachos. Adiós.